Regresé a la boda de mi hermana después de 11 años y nadie supo quién era realmente hasta que la noche oscura se encendió con luces brillantes y risas desbordantes, pero la atmósfera estaba cargada de un misterio tangible. La sala era un laberinto de flores blancas y velas que titilaban como estrellas perdidas. ¿Quién diría que tras 11 años de silencio, mi regreso sería como un tsunami arrasando esta fiesta? Mis manos temblaban cuando crucé la puerta, porque el secreto que traía era más pesado que un ataúd. Todos se giraron al verme, sus ojos se abrieron como platos, pero las sonrisas se congelaron en sus rostros. Cuando caminé hacia el altar, el regocijo estalló como un fuego artificial y luego se apagó. Supe que algo no estaba bien. Mi hermana, vestida de blanco, brillaba como un ángel, pero su mirada de horror me atravesó como un dardo. Había cambiado tanto en una década que ni ella reconoció a la persona que alguna vez había sido su cómplice. Cada paso era doloroso, el nudo en mi garganta crecía, y el aliento se me escapaba. ¿Cómo contaría lo que había vivido? Los murmullos de los invitados se mezclaban. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que algunos comenzaban a mirar atrás, como si esperaran que el verdadero fantasma regresara. De repente, noté la sombra de un hombre en la esquina. Su rostro era familiar, pero cubierto por un velo de tristeza. ¿Sería él quien había mantenido la historia oculta durante tanto tiempo? El sudor me goteaba por la frente, sentía el peso de las expectativas y el horror de la verdad a punto de destruir este momento festivo. Cada rayo de luz se sentía como una acusación, y cada carcajada como un eco sombrío de mi pasado. Sin embargo, la pregunta estaba en el aire, ¿qué secreto cargaba conmigo que podía desencadenar un terremoto en sus corazones? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Sin previo aviso, mi hermana se acercó. Su aliento era un susurro que cortaba como cuchilla. ¿Dónde has estado?, preguntó. La multitud se quedó en un silencio denso, lleno de preguntas no dichas y miradas de desprecio. Me sentí encadenada en esta realidad, cada palabra era un ladrillo en el muro que se forma entre nosotros. Pero no podía huir. Lo que venía sería aún más destructivo. La verdad estaba a punto de revelarse. ¿Estarían listos para escucharlo? El aire se cortaba como un hilo tenso entre nosotras. Su mirada, inundada de angustia, era un vitral que reflejaba el sufrimiento de una vida entera. No era solo la pregunta, era lo que no se decía. ¿Qué podía responder a 11 años de silencio y dolor? Aproveché que las luces centelleaban para tragar la desesperación que amenazaba con asfixiarme. Vine para hacer las paces, logré susurrar, sintiendo que cada palabra era una bomba de tiempo. La multitud, atenta, contenía la respiración. Algunos amigos de la infancia murmuraban entre sí. ¿Qué habrá pasado entre ellas? Nunca supe por qué se separaron. Sentía sus ojos como dagas. La incomprensión era tangible. Cada parpadeo era un pequeño recordatorio de que había dejado una versión de mí misma en el pasado. Entonces, vi como un hombre se acercaba, su silueta difusa entre las sombras. Era el mismo rostro que había estado persiguiendo mis pensamientos. Era Nicolás, el chico que había compartido tantos secretos conmigo. ¿Qué haces aquí? Su voz, una mezcla de sorpresa y reproche, resonó en el aire. La multitud se volvió a él, dispuesta a atrapar cualquier detalle del drama que se desarrollaba. No puedes estar aquí, no después de todo, continuó, su mirada hostil cruzándose con la de mi hermana, quien se mantenía inmóvil, como si la verdad se apretara alrededor de su garganta. Él sabe, pensé. El pasado que había intentado enterrar resurgía como un monstruo marino. Sin embargo, el deber de contar todo lo que había sucedido pesaba en mis hombros. Quizá mi hermana pensaba que sus sueños se desmoronaban, pero los míos, esos ya habían sido hechos añicos. Nicolás. Tienes que ayudarme, le dije, mis palabras emergiendo casi sin aire. Él frunció el ceño, su confusión mezclaba la rabia con un destello de compasión. La tensión era insostenible,
Un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. A medida que el silencio se volvía cada vez más pesado, se rumoreó por el fondo de la sala. No puede ser, ella traía un secreto. Él se acercó, lo suficiente para que su aliento frío me acariciara la cara. ¿Por qué has vuelto de la nada? La necesidad de explicarle mi regreso era urgente, pero el miedo de compartir la verdad me embargaba. Era un golpe sutil pero devastador, como una ola que se retira, dejando solo desolación. Por ellos. Por nosotros, murmuré, haciendo referencia a todos los que habían sufrido en silencio mientras yo me ocultaba. Las luces de la boda brillaban con ferocidad, pero para mí era como si todo estuviera en penumbra. Aún quedaba tiempo, algo se estaba gestando, y no era solo la revelación de mi pasado, era algo más profundo. Algo que podría borrar el dolor o, peor aún, avivar las llamas. Justo en ese momento, un grito desgarrador estalló desde la multitud. No lo hagas. La mirada desesperada de mi hermana se cruzó con la de Nicolás, y sabía que nada volvería a ser igual. La verdad estaba al borde, dispuesta a emerger como un monstruo ansioso por devorarnos a todos. Y en ese instante, cuando la tensión alcanzó su punto cúlmine, un golpe retumbó en la puerta. ¿Qué o quién estaba detrás? ¿Era el pasado reclamando lo que le pertenecía, o un nuevo horror dispuesto a cartar la noche? La pregunta pendía en el aire como un eco, retumbando ominosamente. Un silencio helado envolvió la sala tras el golpe en la puerta. Todos se miraban entre sí, ni un susurro se atrevían a pronunciar. Las miradas saltaron de Nicolás a mi hermana, buscando respuestas en sus rostros anegados de confusión y miedo. En mi pecho, el desasosiego se transformaba en un tamborileo frenético, mientras una ansiosa expectativa envolvía el aire. Nadie puede entrar, dijo Nicolás, alzando la voz de forma autoritaria. Una parte de mí quería sentir alivio al saber que él aún se preocupaba, pero otra parte se precipitaba hacia el abismo del miedo. La idea de que el pasado regresara no solo era aterradora, sino que era inaguantable. Un nuevo golpe resonó con mayor fuerza, como si la puerta misma estuviera clamando por liberarse de su marco. ¿Quién es?, pregunté, mis palabras apenas un susurro, pero el interpelado eco de la sala las amplificó. Soy yo, una voz familiar atravesó la madera. Una voz que hará que todo lo que conocía se tambaleara. Aquella palabra, yo, era suficiente para helar la sangre en mis venas. La multitud se separó en un instante y vi como ahí, en la puerta, la figura de mi madre aparecía, envuelta en el velo oscuro de la incertidumbre. Sus ojos, marcados por años de angustia y arrepentimiento, buscaban los míos. Instintivamente, me eché hacia atrás. No podía ser una coincidencia que ella apareciera justo ahora, en este momento. El escenario que había imaginado jamás incluyó su figura. ¿Qué hacía aquí? Estás arruinando todo de nuevo, murmuró mi hermana, las lágrimas anegando su voz. No pudo evitarlo. La traición acumulada a lo largo de una vida se desbordaba en ese instante. Mamá, exclamé, mi voz vibraba entre la sorpresa y la rabia. La tensión era un hilo que crepitaba a punto de romperse mientras sus ojos se llenaban de dolor. Vine porque no podía seguir sin explicarte, dijo, el eco de su voz exigía atención, incluso en medio del caos. La multitud comenzó a susurrar, la noticia del regreso de mi madre era como gasolina para un fuego que ya ardía descontrolado. Nicolás estaba quieto, observando la escena, su expresión un enigma. Era un recuerdo, una historia sin contornos nítidos, algo que todos habíamos intentado olvidar. Las preguntas regresaban a mí en oleadas. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué había escondido? Fui una tonta, continuó ella, con la voz quebrada. Nunca quise separarte de tu hermana. Solo, necesitaba protegerlas. ¿Protegernos de qué?, le grité, mi pecho se ardía de una ira que apenas lograba contener. Cada palabra que salía de su boca era como un puñetazo a la esperanza que había anhelado reavivar. La conversación que podría haber sido de reconciliación se transformaba en un campo minado. Lo que pasó, fue más complicado de lo que piensas. Necesitas saber la verdad completa, y si tenemos que enfrentarlo, que sea juntas, dijo, aclarando la voz y mirando a mi hermana, quien parecía paralizada acerca de lo que escuchaba. De repente, el sonido ensordecedor de la música fue silenciado por un grito desgarrador. No era solo un lamento, era el eco de la desesperación que cada una de nosotras llevaba dentro. La mirada de mi madre se volvió febril, atenta al instante fatal donde todo se complicaría. Una nueva verdad estaba a punto de salir a la luz, una que deslizaría por la rendija de nuestra vida familiar como un monstruo acechante.
Estábamos listas para enfrentarla, y justo cuando mi madre abrió la boca para hablar, un estruendo adicional sacudió la puerta. El cerrojo se fue al traste. La incertidumbre se asentó, y sabía que tras esa entrada, algo había de ser revelado, un secreto que cambiaría por completo nuestro destino. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el temor aumentó. ¿Acaso había algo más que nuestro pasado golpeando la puerta? La noche apenas comenzaba. El estruendo fue seguido por un silencio absoluto que permaneció suspendido en el aire, como si el mundo se hubiera detenido. Todo lo que quedaba era la respiración entrecortada de los presentes y el latido acelerado en mi pecho. Mi madre parecía paralizada, los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma, mientras que Nicolás se acercaba lentamente a la puerta, una chispa de determinación en su mirada. Los murmullos crecieron de nuevo, se mezclaron con el sonido de los pasos pesados del hombre del otro lado. Había una carga en esa entrada, una expectativa que pesaba como una sombra en el ambiente. ¿Quién está ahí?, preguntó Nicolás, su voz firme pero temblorosa. Un golpe más y la puerta se partió, revelando un pasillo oscuro en el que se dibujaba una figura de gran estatura, enmarcada por la luz tenue que se filtraba detrás de él. Era un hombre de cabello rizado y una chaqueta desgastada, con una expresión que mezclaba sorpresa y desafío. El ambiente se volvió opresivo. El extraño hizo un gesto hacia nosotros, y mi corazón se aceleró al reconocer su rostro. La confusión se tornó en horror. Era José, el hombre que había dejado atrás años atrás, un eco del pasado que había causado tanto dolor, un eco que jamás quise volver a escuchar. Nadie se mueve, dijo él, con una voz que resonó por toda la habitación. La gente parpadeaba incrédula, como si intentaran discernir si lo que veían era real o producto de sus miedos. Mi madre retrocedió, un pánico reflejado en su rostro. ¿Qué quieres?, exigí, el miedo en mí transformándose en rabia. Tú no tienes nada que hacer aquí. Vine a buscar respuestas, dijo, sus ojos ardían de una fuerza que no reconocía. La verdad no se puede ocultar para siempre. El aire se volvió denso, cada palabra me golpeaba como una ola helada. ¿Acaso creías que podías volver y arreglar las cosas? No te necesitamos. Le lancé, mi voz se elevó sin pensar. Las palabras se me escapaban, cargadas de años de resentimiento y dolor. Estás equivocada, respondió, dando un paso adelante. El tiempo no borra el pasado. Tu madre lo sabe. Todos lo sabemos. Y ahora, es hora de enfrentar lo que realmente ocurrió. La tensión se palpaba. Mi hermana se aferraba a mí, como si el peso de la revelación la hubiera llevado al borde de un abismo. No quiero oír esto, murmuró. Pero necesitas hacerlo, insistió José. El secreto que guardaron no solo te afectó a ti. A todos, y ahora el reloj está corriendo, y cada segundo que pasa, las consecuencias se vuelven más devastadoras. Un frío intenso me recorrió la espalda. ¿Qué podía ser más devastador que los secretos que ya conocía? El silencio era ensordecedor, y por un instante, miré a mi madre, esperando ver en sus ojos la respuesta a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué tienes que contarnos?, le pregunté a ella. ¿Es esto cierto? Mi madre vaciló, y en ese momento, un pequeño estallido de luces parpadeó, seguido por un oscuro silencio repentino. La música dejó de sonar de golpe, dejando a todos sumidos en la inquietud. Una sombra pareció surgir del fondo de la sala. Algo inquietante se acercaba. Los murmullos se convirtieron en gritos, y una sensación gélida se instaló entre nosotros. Algo iba a suceder, y todos lo sabíamos. De repente, la oscuridad fue reemplazada por una luz cegadora y, cuando mis ojos se adaptaron, pude ver lo que había delante, un antiguo álbum familiar, abierto en la mesa, su contenido desplegado como si la vida misma se estuviera revelando ante nosotros. No puede ser, sollozó mi hermana mientras las páginas eran invadidas por imágenes de un pasado que preferiríamos olvidar, y mientras todos nos acercábamos para mirar, la última revelación golpeó con fuerza. ¿Una foto que cambiaría todo? ¿Estábamos preparados para afrontarlo? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el eco rumoroso de la noche nos envolvió. ¿Qué pasaría si la verdad era más aterradora que la oscuridad que acechaba? El álbum estaba allí, torturante y palpable, como un portal al pasado. La voz de mi hermana apenas era un murmullo entre los gritos asustados de los demás. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Nadie más parecía dispuesto a acercarse. Todos temían lo que podría desvelarse. Mira, exclamó Nicolás,
señalando con un dedo tembloroso hacia la foto que había captado nuestra atención. Era una imagen en tono sepia de una boda. Pero no era cualquier boda. En el centro estaban mis padres, radiantes y felices. Y a un lado, un niño, pequeño y con rasgos que reconocía bien. Al lado de él, una mujer de cabello oscuro y largo, con una sonrisa que me era demasiado familiar. Soy yo, deslizó una voz temblorosa a mi lado. Era mi hermana, su mirada fija en la imagen. Éramos tan felices, susurró. Pero nadie podría comprender la confusión que me embargaba. Mi mente giraba en volandas, preguntándome por qué esa imagen, ese dolor, e incluso el regreso de José estaban todos entrelazados. José dio un paso más hacia nosotros, su mirada fruncida y llena de una desesperación que parecía querer comunicarse con todo su ser. ¿Por qué no me dijeron que estaba vivo? ¿Por qué lo ocultaron? Clamó a mi madre con voces de acusación. Ella, paralizada, solo llevaba sus manos a la boca, conteniendo el llanto. «¡Cállate!», gritó ella, su voz resonó por toda la habitación, rompiendo la atmósfera densa como un rayo. «No lo entiendes. Todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte, para proteger a nuestra familia». Pero yo me sentía cada vez más perdido. ¿Protegernos de qué?, pregunté, el temor transformándose en desesperación. La respuesta de mi madre no llegó. En su lugar, un grito desgarrador rompió el silencio, atrayendo nuestras miradas hacia la mesa del álbum. Una torcedura de vida había tomado forma en aquel lugar, y la habitación tembló como si el mismo aire tuviera miedo de seguir. Las páginas del álbum comenzaron a volar, sueltas, arrastradas por un viento invisible. El caos reinó por unos instantes, y las luces titilaron de nuevo, dejando destellos que ecoaban en nuestros corazones aterrados. «La verdad no se puede ocultar», resonó una voz desde la oscuridad. Era la misma voz que había advertido hacía instantes, pero para mi horror, no era José. Una figura más apareció detrás de él. Era otro hombre, con rasgos familiares que me hicieron temblar. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó el hombre. La mirada de todos se centró en él, y un escalofrío helado me recorrió la espalda. «¿Eres tú?», balbuceé, incapaz de apartar la mirada de su rostro que, aunque más envejecido, tenía el mismo destello. La tensión estaba al borde del estallido, y sentí que no solo el pasado estaba a punto de desplomarse, sino que un nuevo secreto estaba por revelarse. Y con eso, el aire se espesó nuevamente, como una cuerda lista para romperse. «Lo que vamos a revelar cambiará todo lo que creía saber», dijo el nuevo hombre, su tono grave lo hacía resonar como una advertencia. Todos nos quedamos en silencio, atrapados en un vórtice de confusión y temor. ¿Qué más podían ocultarnos? ¿Qué es lo que la oscuridad había mantenido bajo llave? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y el murmullo de la multitud se volvía ensordecedor. La verdad era inminente, pero ¿estábamos preparados para lo que vendría a continuación? La última imagen del álbum voló directamente hacia mis manos. Al girarla, mis propios ojos se abrieron de par en par, el horror y la incredulidad golpeándome como un martillo. La imagen mostraba un secreto oculto, un rostro que jamás esperé encontrar. ¿Qué significaba todo esto? Todo se detuvo en el instante en que nuestros ojos se encontraron. ¿Podía ser verdad? ¿Era el momento de enfrentar lo que habíamos evitado tanto tiempo? La habitación quedó en un silencio helado, como si incluso el tiempo hubiera decidido detenerse ante el descubrimiento de aquel rostro. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al procesar la imagen que sostenía entre mis manos. Temporadas de oscuridad y dolor parecían alzarse nuevamente de las profundidades. ¿Cómo podía ser? ¿Era posible que todo lo que conocíamos era una ilusión, una pintura de mentiras sobre un lienzo desgarrado? ¿Qué? ¿Quién es? Logré articular con la voz entrecortada, sintiendo un nudo en la garganta. La multitud, previamente agitada y temerosa, se había convertido en un mar de murmullos confusos. Miradas cargadas de preguntas, dudas y un temor latente se cruzaban entre sí, creciendo como un ejército de fantasmas en la penumbra. José, con su rostro pálido, se acercó más, su aliento cada vez más entrecortado. No puedo creer que sea verdad», murmuró, su voz se quebraba bajo el peso del descubrimiento. Él, como yo, parecía atrapado entre el asombro y la ira. Por un instante, la mirada del hombre que había reglamentado la sala absorbió la atención de todos, y la atmósfera se volvió aún más densa. «Debemos hablar de esto», dijo, su tono marcando una línea en la arena. Era un orden, no una opción.
Es hora de que las máscaras caigan. Nicolás dio un paso atrás, con la mente tambaleando. Esto tiene que ser un error. No puede estar aquí, la incredulidad retumbó en su voz como un eco. Pero la imagen no mentía. El rostro de la fotografía era un reflejo de mi historia, de secretos que nos incluían a todos. Por favor, explícanos, insté, mirando a mi madre, quien ahora guardaba un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Su rostro, antes sereno, se había convertido en una representación de la culpa. Nadie podía prever el aguijón de la verdad que estaba a punto de brotar. Pensar que todo esto se había acabado, comenzó a decir mi madre, pero se detuvo, mirando a la figura del hombre. No es el momento. Simplemente, no puedo. No ahora. El hombre se inclinó hacia ella. No dejaré que te lo lleves a la tumba. Todo cambiará esta noche. Su declaración contuvo un peso que resonó dentro de nosotros como un tambor lejano. Un nuevo grito emergió de la multitud, los murmullos se transformaron en una sinfonía de pánico. La luz parpadeó de nuevo, intensificando las sombras que acechaban en cada rincón. Todos sentimos ese miedo palpable que podría encender un fuego en cualquier instante. Es verdad, él es parte de nuestra vida, gritó un desconocido. Tienes que decirnos quién es de una vez. La presión en la sala se hacía insoportable, como una cuerda tensa y a punto de romperse. Dentro de mí, una tormenta de emociones se agolpaba. Era un torbellino de ira, dolor y, sorprendentemente, un rastro de esperanza. Si sabía lo que este hombre había venido a revelar, tal vez descubriría no solo la verdad, sino también mi lugar en todo esto. ¿Qué significan todas estas sombras? Pregunté, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme. ¿Qué nos guardan los ecos de esta familia? Fue entonces cuando, en medio del caos, una vibración resonó desde el fondo del álbum. Las páginas, que habían sido testigos silenciosos, comenzaron a girar con furia, como si quisieran devolvernos las respuestas que durante tanto tiempo habíamos evitado. El límite entre lo real y lo fantasioso se desvanecía. Todo lo que creía saber estaba basado en una mentira, afirmó el hombre, su mirada intensa cruzando con la mía. En ese instante, el aire se volvió espeso, y supe que estábamos al borde de una revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras el álbum se detenía, un destello de esperanza se encendió en mis ojos, pero también un profundo temor. Si lo que estaba a punto de descubrirse era cierto, todo lo que había creído y amado podría desmoronarse en un suspiro. Y, en el instante en que el reloj marcó la medianoche, el hombre finalmente articuló lo inesperado: es hora de que conozcan a su hermano. El impacto de sus palabras resonó en cada rincón, y todos supimos que el verdadero horror aún estaba por venir. El aire se volvió aún más denso, y las sombras que antes eran solo un juego de luces ahora parecían cobrar vida propia. ¿Mi hermano? La incredulidad me atravesó como un rayo. Las palabras retumbaron en mi mente, cada sílaba un martillo que golpeaba las estructuras de mi realidad. La multitud se volvió un torbellino de voces confusas. Algunos murmullaban entre sí, otros con expresiones vacías, como si cualquier momento de este descubrimiento inusitado se sostuviera sobre la delgada línea de la locura. Es imposible, repetía Nicolás, su tono temblando, buscando refuerzos en la negación. Silencio, ordenó el hombre de la prenda oscura, levantando la mano para calmar el clamor. Algo en su voz me hizo recordar que no era un extraño, que su presencia era un eco de algo que había estado oculto por mucho tiempo. Todos tienen derecho a saber la verdad, por más dolorosa que sea. ¿Dónde está él?, pregunté, el corazón latiéndome en la garganta, la rabia y el miedo entrelazados como las raíces de un viejo árbol. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Lo que quiero, joven, es darles la oportunidad de enfrentar el pasado, respondió, su tono ahora sombrío pero imponente. Ese pasado que todos han intentado ignorar, que han escondido bajo capas de secretos y mentiras. Su hermano, ese niño del que hablan, ha sido parte de esta familia, de esta historia, más de lo que pueden imaginar. Las palabras levemente resonaron como un canto fúnebre. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con miradas de apatía. Era como si la revelación del hermano oculto les pusiese un espejo en su cara. ¿Qué más esconderás?, cuestionó una mujer al fondo, su voz elevada reflejando la tensión del momento. Te asustas ante la verdad, contestó el hombre, volviendo la mirada hacia ella. Pero tarde o temprano, todos deben afrontar sus demonios. Mi mente ardía con preguntas. La conexión con el hermano podía significar un lazo de sangre perdido, o tal vez un camino hacia la redención.
pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorría al imaginar a alguien que había estado entre nosotros, oculto, observando, tal vez buscando su lugar en esta familia fracturada. ¿Bajo qué circunstancias se fue? Inquirí, necesitando respuestas. Mis manos temblaban. Necesito saberlo. Si este hermano, si él ha sufrido, merece saber la verdad. El hombre miró al vacío, y sudó antes de responder. Fue el resultado de un pacto de silencio que algunos decidieron mantener. Un acuerdo que estaba destinado a proteger a la familia, o eso creyeron. Por su bienestar, decidieron separarlo de todo lo que conocía. Mientras escuchaba, la incomodidad se apoderaba de mis entrañas. La imagen de un niño perdido flotaba en mi mente, un eco de lo que podría haber sido. ¿Dónde está ahora? ¿Está vivo? El hombre hizo una pausa, y la habitación se llenó de un pesado silencio impregnado de dudas. Eso no lo sé. Su paradero se convierte en una cuestión complicada cuando la verdad se oculta también. El sonido de su voz se alejaba, llevando consigo la última chispa de esperanza. La angustia creció, la sala se sumía en un mar de emociones contenidas. De pronto, un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de uno de los rincones oscuros de la sala. Un rostro conocido se alzó entre la multitud, y se sintió como un puñetazo en el estómago. Era alguien que pensaba que nunca volvería a ver, alguien que sabía más de lo que demostraba. «Han olvidado lo que pasó aquella noche», gritó, poniendo a todos de pie. La tensión creció a medida que su mirada pasó de rostro en rostro, la culpa corría como sangre por las venas de la habitación. «¿Cuál noche?», pregunté, el eco de mis palabras reverberando entre la confusión que nos rodeaba. En ese instante, supe que la revelación no terminaría aquí, y que todavía había más secretos bajo las sombras. El reloj marcó los últimos minutos de la medianoche, y sentí que nuestros destinos se entrelazaban, cada uno de nosotros sosteniendo un hilo del mismo tejido desgastado. La pregunta flotó en el aire. Cuanto más estábamos dispuestos a soportar antes de que la verdad emergiera por completo, la mirada intensa del desconocido se detuvo en mí, y comprendí que la historia apenas comenzaba a desnudarse. Y así, en aquel cruce de caminos, lo único que sabía era que nadie podría salir de esto ileso, y lo más aterrador era que ni siquiera sabía quién era realmente mi hermano. ¿Sería mi salvación, o el principio de un horror inimaginable? El grito reverberó en la sala, un eco macabro que parecía perforar la atmósfera cargada de secretos. La figura que se había alzado entre la multitud era un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido. Pero lo que había comenzado como una simple inquietud, un deseo de conocer al hermano desaparecido, se estaba transformando en una tormenta que amenazaba con arrastrarnos a todos. Esa noche, todo cambió, continuó la mujer, su voz ahora más silenciosa, pero cargada de un peso abrumador. Tú lo sabes, todos lo saben. Pero han decidido callar. Los susurros crecieron, una marea de murmullos que palpitaban con la ansiedad de la revelación. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué sucedió?, le exigí, el miedo a la respuesta retumbando en mi pecho. Sentía que cada palabra, cada revelación, podía ser un nuevo ladrillo en el muro que se alzaba entre nosotros y la verdad. Te lo diré, respondió, avanzando hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor. Fue una noche de celebración, una boda que prometía un futuro brillante hasta que la oscuridad se apoderó de todo. A veces, en el amor hay sombras que preferiríamos olvidar, pero el precio de hacerlo puede ser demasiado alto. Mis manos estaban frías, podían serlo tanto por el ambiente, como por la desconfianza que empezaba a despertarse en mí. ¿Qué sombra había acechado esa noche? ¿Quién había decidido silenciar el dolor que ahora todos parecían sentir? ¿Y tu hermano? Nicolás preguntó con voz entrecortada, suplicando una respuesta. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? La mujer bajó la mirada, y en ese instante comprendí que sus palabras vendrían con un sacrificio emocional. Todo está relacionado, insistió. Él fue apartado en un intento fallido de protegerlo. Pero lo que no saben es que su alejamiento fue solo el inicio de una cadena de eventos. Su voz se desvaneció en el aire, saturada de tristeza. El hombre de la prenda oscura interrumpió. La verdad es que la historia no se ha contado por miedo. Todos estuvieron presentes esa noche, y cuando el silencio se impuso, se llevaron más que solo a un niño. Se llevaron promesas. Se llevaron a tu hermano. La multitud se agitó, como un mar en tormenta. Las miradas se cruzaban, buscando respuestas en rostros otros, en mí. El pasado estaba susurrando a gritos,
reclamando la atención que había sido negada por tanto tiempo. La mujer dio un paso más cerca, casi como si lo que iba a revelar fuese un secreto capaz de romper el hechizo. Alguien perdió no solo a un hijo sino a su propia cordura. Y en esa locura, se generó una nueva verdad. Esta es una familia formada por mentiras. Mis pulsos se aceleraron. ¿Quién fue? ¿Quién llevó esa carga? Un estremecimiento recorrió la sala. El hombre oscuro dio un paso adelante, mirando a cada uno de nosotros con un fuego resplandeciente en sus ojos. Sucederá lo inevitable, la verdad exige ser escuchada. Y tal vez, solo tal vez, lo que han olvidado les regrese a través de sus peores miedos. El bombardeo de revelaciones seguía. Era como si estuviéramos parados al borde de un abismo, listos para dar un paso hacia adelante, pero con el terror de que al caer, nunca encontraríamos el camino de regreso. Un murmullo en la multitud comenzó a hacerse más fuerte. ¿De qué tratan las sombras que habitan entre nosotros? Alguien preguntó casi en un susurro, abriéndonos a un horizonte de incertidumbre cada vez más grande. Antes que pudiera procesar el caos de voces, la mujer miró a su alrededor, su expresión volviéndose grave. El hermano que buscan, está más cerca de lo que creen. Pero no será como lo imaginen. La historia no se cerrará hasta que todos enfrentemos nuestras propias sombras. El aire se volvió denso nuevamente, mientras sus palabras colgaban sobre nosotros como una neblina amenazante. Y justo cuando la atmósfera se hacía insoportable, el sonido de un cristal rompiéndose cortó el aire. Un grito inesperado se escuchó, uno que ya no parecía provenir de la multitud, era un grito desesperado, un llamado en la oscuridad que quizás traería la redención que habíamos estado buscando. ¿Era el sonido de un nuevo comienzo o simplemente otro eco de la destrucción que vendría? La respuesta se encontraba al otro lado de esas sombras. El grito se ahogó en el murmullo de la sala, como un espectro que pasara entre nosotros, sembrando el caos. Las miradas se volvían hacia la sombra que se había desvanecido entre los restos de lo que alguna vez fueron celebraciones. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un rincón oscuro y olvidado de la casa. Alguien, que venga a ayudar. La voz de Nicolás sonó desgarradora. Él avanzó, y su figura se convirtió en un rayo de luz ante una multitud paralizada por el horror. Pero yo sabía que este momento crucial era más que solo un grito de auxilio, era el hilo que podía desenredar toda la historia que nos había mantenido prisioneros. Nicolás, espera, grité, tratando de alcanzar su mano. Pero él ya estaba cerca de donde el cristal roto había hecho su aparición, y lo que vi me hizo retroceder. El suelo brillaba con destellos de un líquido rojo, su fragancia metálica impregnando el aire, provocando un nudo en mi estómago. ¿Qué está pasando?, preguntó un hombre alto, su voz un eco de angustia que caló hondo. La multitud se agrupaba, empujándose entre sí, como si estuvieran buscando una salida, un escape de lo que estaba a punto de revelarse. Fue en ese momento que la mujer, que se había convertido en el centro de nuestro tormento, dio un paso al frente. Sus ojos tenían un fuego desesperado y su rostro, a pesar del pánico, mostraba una determinación feroz. Necesitamos enfrentarlo. No podemos ocultar más. La verdad matará a quien no la escuche. La verdad, respondió uno de los presentes, su voz temblando. ¿Qué verdad? Lo que muchos han intentado enterrar. La boda, fue solo la fachada de un horror que arrasó con nuestras vidas. Y lo que está a punto de suceder no es solo un eco de lo que fue, sino un grito por justicia, dijo, mirando a cada persona con ojos acusadores. Mientras tanto, los murmullos llenaban nuevamente el aire, mezclándose con la fragancia del vino derramado, un recordatorio de las copas levantadas sin entender las sombras que acechaban detrás de las risas. Empecé a sentir que lo que había estado atrapado en la memoria de todos se agolpaba a la superficie, listo para explotar. Entonces, Nicolás retrocedió, blanco como el papel. Sostenía un objeto en su mano, un pequeño medallón. Esto estaba en el suelo también, un silencio helado envolvió la habitación. La mujer se precipitó hacia él, extendiendo su mano como si el medallón fuese capaz de revelar un secreto enterrado. Dámelo. Es un símbolo de nuestra unión y nuestra traición. Los ojos de la multitud se volvieron hacia el medallón, que brillaba con una luz tenue, casi sobrenatural. Era el mismo que había visto en las fotos antiguas de la boda, también en unas manos que parecían conocidas pero que nunca llegué a entender del todo. Todos estábamos allí esa noche, murmuró uno de los ancianos, su voz como un eco enfurecido por el tiempo. El aire se cargaba de tensión, como si estuviéramos al borde de un precipicio, y cada uno de nosotros había que saltar. Significaría enfrentar un destino que preferiríamos no conocer. La mujer,
sin embargo, no vacilaba. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Ya no es momento de guardar silencio. La hora de enfrentar nuestras sombras ha llegado. Una ola de murmullos envolvió la sala, aumentando de intensidad. La angustia y el temor cernían sobre nosotros como nubes de tormenta, y no sabía si lo que se avecinaba traería un alivio o un destino peor que el miedo en sí. Si lo guardan, si eligen no hablar, entonces el medallón permanecerá en las sombras por siempre, y lo que arrastramos nunca encontrará la paz, afirmó la mujer con voz firme. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el sonido de un disparo resonó en la lejanía, como el trueno justo antes de la tormenta. La multitud se paralizó, la incredulidad y el horror escalando la atmósfera palpitante. ¿De dónde venía el disparo? ¿Acaso alguien había vuelto para cobrar cuentas? La tensión se volvió palpable, al borde de la explosión. Yo sentía que el tiempo apremiaba, y que algo, muy oscuro, estaba al acecho justo fuera de nuestra vista. Y en ese instante, la pregunta se dibujó en mi mente: ¿sería aquel un momento de liberación o el comienzo de otro misterio que nos arrastraría más hacia el abismo? La figura vestida de negro que había permanecido al margen dio un paso adelante, su rostro oculto, y sus palabras cortaron el aire como un hilo afilado. La verdad no se ocultará por más tiempo, dijo, dejando caer un nuevo peso en la habitación, un eco que exigía respuestas. Una dirección hacia donde el horror empezaba a revelarse, más profundo de lo que nunca imaginé. El ambiente era como un instante suspendido entre la vida y la muerte. Todos en la sala parecían retener la respiración, cada latido resonando con el eco de una verdad que no se había osado compartir. Las miradas se dirigieron hacia el desconocido que había irrumpido en nuestra velada, desnudando la atmósfera cargada de secretos. ¿Quién eres y qué quieres?, exigí, mi voz temblorosa pero desafiante. La figura se acercó, su seguridad emanando un aire de poder que hacía temblar incluso a los más valientes. Vengo en busca de respuestas, dijo, su voz profunda como un río en tormenta. No soy un extraño para ustedes. Soy el hilo que conecta cada fragmento de esta historia rota. El hermano perdido, la sombra que han llevado consigo todo este tiempo. El murmullo de la multitud se intensificó, arrastrando a todos en una espiral de incredulidad. Sentí como si el suelo temblara. No puede ser, musitó mi hermana, sus ojos se anegaban en lágrimas. Es hora de enfrentar lo que han intentado olvidar, continuó el hombre mientras sacaba un pequeño objeto de su bolsillo, un medallón similar al que Nicolás había encontrado. Este es el símbolo de nuestro lazo, de la familia que imaginaban haber dejado atrás. Un grito ahogado rasgó el aire, y la mujer que había estado hablando dio un paso hacia él, sus ojos llenos de desesperación y reconocimiento. ¿Estás seguro? ¿Eres realmente tú? No puedes estar aquí, el riesgo es demasiado grande. El medallón brilló con una luz tenue, recordando un pasado que no habíamos querido enfrentar. Por un instante, volví a sentir el peso de las promesas incumplidas, y aunque todos querían esquivar la realidad, sabíamos que la verdad debía salir a la luz. Cuando el hombre alzó su mirada, hice una pausa, notando cómo el miedo se transformaba en determinación. Todos necesitamos saber lo que ocurrió aquella noche, dije con firmeza. El silencio solo ha traído más dolor. ¿Qué ocultaron? Fue una celebración que se transformó en tragedia, susurró el hombre, su voz resonando con un dolor antiguo. Las decisiones que tomaron ese día resultaron en la separación de una familia. Para protegerse entre sí, todos contribuyeron a mantener el silencio. Pero ahora, las sombras han crecido demasiado, mis manos temblaban mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente. Empecé a recordar el sonido de las risas, la música sonando. Pero luego, el silencio. La niebla se había adueñado de mis pensamientos. ¿Hubo un accidente? ¿Un crimen? Él bajó la mirada, y antes de que pudiera responder, la mujer que había estado a su lado dio un paso al frente, sus ojos ardían con una mezcla de ira y tristeza. A veces, en el afán de proteger a quienes amamos, hacemos más daño del que imaginamos. De repente, el murmullo de la multitud se volvió contra ellos, llenándose de gritos de incredulidad. Mienten, alguien gritó. Esto no es posible. Ustedes piensan que la familia es un fondo donde se entierran las verdades. Pero aquí queremos vivir. No queremos más muertes. Queremos justicia. Declaró la mujer, los rostros se tornaron sombríos, la revelación caía sobre nosotros como el peso de un segador en la mies. Entonces, la figura misteriosa se giró hacia mi madre, su voz se tornó dura. Tú sabías todo, ¿verdad?
¿Por qué nunca lo dijiste? Ella se tambaleó. Sus ojos anegados de lágrimas reflejaban la culpa y el peso de los años perdidos. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Quería protegerlas, a todas. ¿Y qué hay de mí? Interrumpí, su mirada quebrándose ante la angustia y el dolor que la rodeaba. ¿No pensaste que yo también necesitaba conocer mi historia? Que el silencio solo me ha mantenido en la oscuridad. La habitación retumbó con el eco de mis palabras, resonando como un lamento que tocaba las fibras más profundas de nuestras almas. La verdad agazapada estaba lista para atacar, y finalmente, la mirada del hombre de pie frente a nosotros parecía atravesar el corazón mismo del enigma. Es hora de enfrentar todo. La familia es un tejido de secretos, pero también puede ser un puente hacia la sanación, anunció, uniendo su mirada con la de mi madre. Debemos reconstruir lo que está roto. Pero ese puente solo se puede construir sobre la verdad. Con esas palabras, algo dentro de mí se encendió. El miedo comenzó a disiparse, convirtiéndose en coraje. Si había un camino hacia adelante, no sería fácil, pero era necesario. Por un instante, la multitud quedó en silencio, todos compartíamos un único deseo, dejar de ser prisioneros de nuestras sombras. Desde un rincón oscuro, Nicolás dio un paso hacia mí, alcanzando mi mano. Lo haremos juntos, enfrentaremos este horror y, al hacerlo, quizás podamos sanar. La habitación, una vez llena de desconfianza y miedo, comenzó a cambiar. Los murmullos se transformaron en conversaciones, las verdades a medias se fueron desnudando. Y mientras la última chispa de oscuridad intentaba mantenernos prisioneros, supe que la hora de enfrentarlo todo había llegado. Con un profundo suspiro, ahora cargado de esperanza, miré a los ojos de mi madre, a mi hermana y a aquel extraño que, hacía un instante, había traído el caos. Hagámoslo. No podemos volver atrás, pero debemos avanzar. En ese momento, comprendí que la verdadera fortaleza no radica en el silencio, sino en el coraje de enfrentar la verdad. Y con ese compromiso, comenzamos un camino hacia la redención. La noche oscura se iluminó con nuevas luces, y, aunque el camino sería difícil, finalmente estábamos listos para encontrar respuestas. Ha llegado el momento de cerrar este capítulo, pero tú puedes ser parte de la siguiente historia. Suscríbete ahora al canal y no te pierdas las próximas revelaciones que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Te invito a llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que hemos vivido juntos. ¿Qué piensas que pasará después? Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar este canal y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.